amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, ser mamás. Aquí tenemos a dos madres maravillosas, poderosas, que en el aprendizaje de la vida han caminado mucho, poquito, bastante, de todo para ser mujeres, esposas, amigas, trabajadoras y madres. Hola, ¿qué tal, Lizeth? Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Ivania? Muy bien, gracias, encantada de que me invitaran. Ok, muchachas, vamos a hablar de el bello arte de ser madres. Pero antes de ser madres, nosotras somos mujeres y antes de ser esposas, sí, somos primero mujeres, somos primero seres humanos, pero venimos de una familia. Así es que, ¿cómo fue tu familia? ¿De dónde venís vos, Ivania? ¿Qué es lo que vos aprendiste de ser mamá? Porque todos en nuestra familia aprendemos. Hay cosas buenas, cosas malas, pero ese entorno es el que nos forma. ¿Cómo fue tu aprendizaje siendo chiquita? Bueno, vengo de un matrimonio de padres separados. Mi papá crió a 5 hijas, tengo 4 hermanas mujeres más. Y la niñez fue un poquito difícil para mí, no fue traumática, tuve escasez de varias cosas, pero mi papá con lo poco que podía nos enseñó bastante. Una de las principales cosas con las que siempre trató de luchar por nosotras fue con los estudios. Entonces siempre fui esforzada con los estudios, si me hizo falta mi mamá, eso no lo voy a negar nunca. Había cosas que mi papá no me podía enseñar, pero pues la minimizaba mi hermana mayor con lo poco que ella podía. Creo que mi hermana tenía 15 años, tal vez, no recuerdo su edad exacta, pero sí fue bastante difícil crecer solo con mi papá. Me recuerdo las historias graciosas de él. Una de las cosas que se le complicaba bastante era la hora de asearnos. Me acuerdo que nos metía al baño y solo nos hacía una mitad y la otra mitad, y después se iba, me decía, ahora lávate vos sola, y yo que me lavo sola. Pero sí, poquito a poquito fui aprendiendo que él, al ser papá varón de 5 niñas, era muy complicado. Entonces traté de entenderlo y mi aporte para ayudar a mi papá era ser obediente, luchar por mis estudios. Siempre traté de sobresalir en mis clases, me costaba, obviamente, pero sí, siempre traté de sobresalir en mis estudios para que él sintiera menos esa carga, porque era en lo que más se preocupaba por nosotras, por darnos una buena educación. Realmente en cuanto a alimentación y vestimenta, era lo mismo, pero no importaba. No importaba. Él estuvo ahí para ustedes. Él estuvo ahí para todas nosotras. Arroz y frijoles, no importaba, estaban diario y no, comida nunca nos faltó, vestimenta nunca nos faltó. ¿Y tu papá vendía esquimos en la calle? Sí, mi papá vende, actualmente mi papá es vendedor de esquimo ambulante, y éramos 5 y le compraba una, a la otra no, la siguiente semana le compraba una y a la otra no, era un vaivén, pero gracias a Dios siempre estuvo ahí para nosotras. Tu papá fue muy sabio, no se casó mientras ustedes estaban creciendo. No. Y además aquí se rompe el paradigma. Estamos haciendo un programa de madre y sin embargo tu papá hizo ese rol de padre y de madre. Sí. Es a lo que no estamos acostumbrados, pero pasa. Y te pasó a vos. Sí, mi papá realmente es increíble. Me recuerdo que una vez en una entrevista que hice de un papel, que pusiera una de las personas que yo admiraba, y una de las personas que yo admiro en esta vida es mi papá. Salió adelante con 5 hijas, él solo, sin ayuda de nadie más que la de Dios. Y yo estoy aquí, yo soy testigo de ese esfuerzo de mi papá. Qué lindo. Y ahora sos una mamá. Y ahora soy una mamá. Y Lizeth, contanos un poquito, ¿y vos cómo es tu historia? Pues vengo de un matrimonio normal, ellos todavía hasta la fecha están juntos. Siempre he dicho, voy a decir que la relación de mis papás siempre me ha gustado. Nunca los vi discutir, nunca los vi, todo fue lindo con ellos. Mi mamá siempre se dedicó al 100% de nosotros.
Somos 3, 2 varones y yo soy la mayor, la mujer. Pocas veces vi a mi mamá intentar trabajar, pero siempre había algo, que mi hermano en el colegio algo le pasaba o que no encontraba quien nos cuidara. Entonces mi mamá siempre dejaba su trabajo y nos cuidaba a nosotros. Tu mamá los priorizaba sobre su trabajo, sobre lo que fuera. Sobre todo siempre nos priorizaba a nosotros. Ella dejaba lo que estaba haciendo por estar con nosotros y dedicarse a nosotros. Entonces algo que se ve bonito, pero a la vez cuando ya uno es mamá y ya uno ya crece, uno dice, hombre, mi mamá al final no se realizó por estar todo el tiempo con nosotros. Y son cosas que yo dije, pues que cuando yo creciera iba a cambiar. Pero de mi niñez todo era divertido. Yo pues no tuve hermanas, pero mis hermanos sí jugaban. Yo aprendí a jugar con mis hermanos. No sé, nunca jugué como niña, puedo decir, jugué como niño. Me acuerdo que nuestros juegos divertidos eran la lucha libre, hasta en boxeo nos metió mi papá. No había diferencia, es decir, es que esta es la niña, va a hacer otras cosas. Mi papá todavía dijo, si te quieres meter a boxeo, yo te meto. Y me acuerdo que iba con mis hermanos ahí a jugar. Mis hermanos aprendieron a saltar cuerda para jugar conmigo. Y más que todo el mayor, y como vivían mis primos y mi prima, entonces todos jugábamos juntos. Éramos varios en la casa, pero siempre mi mamá se dedicaba a nosotros. Ella nunca pudo trabajar. Ahora que vos sos adulta y que sos mamá, ¿valoras esto? Es decir, ¿te das cuenta de lo que es para una mujer o representa para una mujer, verdad? Poner en primer lugar a sus hijos. A lo mejor ella quería, pero esa era la forma de mostrarle que los amaba. Sí, pues yo valoro eso mucho a mi mamá porque a la fecha, yo digo, hombre, tal vez ella hubiese sido, porque es que ella me da cuenta que ella estudiaba secretariado. Es secretaria ejecutiva y pues nunca lo ejerció por estar con nosotros. Entonces mi mamá fuera otra persona distinta, no sé, la miraría pero nunca iba a estar con nosotros también. Pero sí lo valoro mucho. A veces ella cree que no, pero sí lo valoro mucho. Ahora que ve el programa se va a dar cuenta. ¿Y vos cómo entonces tu relación con tu mamá, ahora igual que vos ya creciste y entendés otras cosas? Nosotros los seres humanos tendemos mucho a jugar. Fíjate que en ese caso nosotras no le reprochamos absolutamente nada a mi mamá. Nosotros éramos 5 niñitas y lo único que sabíamos en ese momento fue que mi mamá se fue. Hasta ahí nomás. Lo que haya pasado entre ellos dos definitivamente era entre ellos dos. No tenía nada que ver con nosotras, si nos hizo falta. Sí, la lloré, me levantaba llorando, le decía a mi papá, por tu culpa mi mamá se fue, normal, yo era una niña, quería a mi mamá, pero en lo que fui creciendo yo agradecí que mi papá no nos dejara ir con ella. Se puede escuchar feo, yo sé, pero fue la mejor opción porque mi mamá no tenía un lugar fijo donde estar y nosotros éramos 5 niñas. Mi papá siempre se esforzó. Vendiendo esquimo en la calle. Siempre se esforzó y nosotros nos ponemos a pensar qué hubiera pasado de nosotras si mi mamá tal vez por trabajar y mantenernos a las 5 nosotras nos hubiera dejado en un lugar ajeno y hubiera ocurrido una desgracia. Entonces eso es algo que siempre le hemos agradecido a mi papá, que no le haya permitido sacar a ninguna de nosotras de la casa. Me acuerdo que habían cosas personales que mi papá no me podía comprar. Entonces un día lo convencí de que me dejara vender esquimo en las calles y me llevó a la agencia donde estaba la señora. Esta es mi hija, ella quiere vender, y la señora obviamente estaba dudosa, o sea, yo era una niña entre 13 y 14 años más o menos, pero la convencí, bueno, agarré el carrito de esquimo, lo llené con las paletas, los conos y me fui a la calle. Sonaban las campanitas, me acuerdo que el carretón era mucho más pesado que yo, y cada que pasaba por un callejón donde tenía que ver personas que tal vez estaban tomando licor o estaban fumando, yo iba, Diosito, que no me hagan nada, que no me hagan nada, que no me hagan nada. En total, pues, gracias a Dios, esa experiencia, mire, créame que me ayudó bastante en la vida. Gracias a mi papá, siempre he tenido presente que el trabajo dignifica. Sea cual sea, el trabajo dignifica. No me arrepiento
Yo soy muy feliz por la crianza que me dio mi papá. Aquí tenemos dos casos, ¿verdad? Criada por tu papá, tu mamá, el ejemplo de que dejó de hacer lo que ella quería para estar siempre presente con ustedes. Lo importante es sentir ese amor, que las dos tuvieron ese amor y que cada quien hace lo que puede con lo que tiene en emociones, en herramientas, en valores, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Ivania González y Lisette Rocha. Con ellas estamos hablando sobre ser mamá. No viene con ningún manual la vida para enseñarnos a ser mamá y sobre la marcha vamos aprendiendo. La vida es un gran aprendizaje en sí misma. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Ivania González y Lisette Rocha. Ellas son unas mamás que nos están contando su historia de vida. ¿Cómo ha sido este aprendizaje? Aquí venimos a la vida y sin embargo no hay un manual que nos diga cómo ser mujeres, cómo ser madres. Simplemente vamos aprendiendo en el camino y cada uno vamos con nuestras maletas emocionales que a veces no son las mejores. Pero el reto en la vida es, bueno, ¿qué quiero y qué no quiero para mí y para mis hijos? ¿Cómo fue tu maternidad? ¿A qué edad tuviste a tu primer hijo? Me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo cuando tenía 22 años. Fue una sorpresa. Estaba cursando la universidad. No lo esperaba realmente, sinceramente. Pero cuando me di cuenta que estaba embarazada de Cesarito, fui muy feliz. Para mí realmente fue una felicidad muy grande porque yo desde chiquita, yo sí era una niña que soñaba ser mamá. Yo deseaba con todo mi corazón ser mamá, pero no sabía realmente qué era ser mamá. El embarazo de Cesarito fue un poquito complicado porque yo tenía ciertos problemas en la matriz infantil, le llaman los doctores, y fue complicado, pero yo estaba muy feliz. Lo negativo es cuando le contás a las personas que estás embarazada. ¿A las personas te referís a tu novio? No necesariamente mi novio, realmente familiares, amistades, personas X a las que uno cree que va a compartir esa felicidad. A la primera persona que le dije está embarazada, pues sí, fue el papá de mi hijo y lo tomó muy bien, gracias a Dios. Lo tomó muy bien, se puso muy feliz. Después vino el reto de contarle a mi familia y ¡ay, metiste la pata! Les conté a mis amistades, ¿qué hiciste? Y eso me hizo entrar en depresión. Con el embarazo de mi hijo yo entré en depresión porque no hubo, aparte del papá de ellos, una sola persona que sintiera la felicidad que yo sentía. Y eso me hizo sentir muy, muy mal en el embarazo. Es que lo que pasa es que en el mundo los seres humanos tendemos mucho a tener expectativas sobre otras personas que no somos nosotros mismos. En la vida yo he aprendido que yo debo tener expectativas conmigo misma, no con los demás. No le puedo exigir al otro o a los otros que sientan, pero sin embargo, así somos los humanos. ¡Qué chavala más bruta! Sí. Ya se fregó la vida. Sí. Buenica, ¿verdad? De hecho, ya sí. No vas a estudiar, ya no vas a hacer nada. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿por qué? Porque son las expectativas que tienen sobre vos. Y yo porque voy a tener una expectativa sobre vos, ¿me entendés? La debo tener sobre mí mismo, pero así somos los seres humanos. Todo el embarazo del niño lo trabajé. Ni modo, tuve que dejar la universidad porque era mantenerlo o seguir estudiando y pues las limitaciones que tenía en ese momento eran demasiadas.
no contaba con ayuda de nadie, porque pues mi papá no me sustentaba, yo ya era un adulto, ya tenía que velar por mí misma, entonces tuve que salir de la universidad y trabajé con el embarazo de mi hijo, literal, yo trabajé todo el embarazo de Cesarito. No fue tan complicado porque de hecho hasta me subía a los árboles con el embarazo de él. ¿Y en qué trabajaba? Trabajaba en una empresa que hacía arreglos con caramelo. Con caramelo. Sí, hacía arreglos con caramelo, hacía arreglos florales, no era tan complicado, o sea, no era pesado el trabajo, pero el embarazo sí, era pesado. Entonces, pero no, el embarazo de él, lo complicado fue el nacimiento de Cesarito. Fue complicado el nacimiento de él. Me dejaron sola, me acuerdo, cuando estaba en el hospital que está ahí por el Roberto Güemes, no recuerdo el nombre, y me dejaron solita en una sala de como 10 chicas embarazadas más conmigo, y cuando abrí los ojos no había nadie, y yo sentía que algo estaba mal. Yo sentía que venía el niño y yo grité, en serio, grité pidiendo ayuda, como en las películas. ¡Ayuda! ¡Hay alguien! Porque yo sentía que el niño ya estaba y yo necesitaba ayuda. Entonces me decían los doctores, aquí hay una chica gritando. Una enfermera le dijo a un doctor, entonces el doctor, qué raro, ¿verdad? Vino y sí, se dio cuenta que el niño literal ya estaba afuera y se puso nervioso, salió corriendo conmigo. Me llevaron a la sala de parto y salió Cesarito. ¿Y vos cómo fue tu experiencia de ser mamá la primera vez y hace cuánto tiempo fue? Hace 7 años, por el 2016, yo todo el tiempo, y hasta mi mamá me lo dice, vos agarras las cosas como que no te importaran. Pero muy en el fondo a mí me importa, yo relajada, viene un bebé en camino, decía yo, miro que todas las mamás lo hacen bien, pues yo también voy a poder. Y yo ahí estaba. En ese momento, cuando yo salí embarazada, pues a mí me preocupaba cómo se lo iba a decir a mi mamá. Porque siempre me daba el consejo, estás joven, estudia, prepárate, busca, lucha por tu casa, y muchas cosas que las mamás aconsejan. Entonces yo decía, si yo se lo digo a mi mamá, capaz y me chancletea, decía yo. ¿Y cuántos años tenía? Tenía 24 y estaba nerviosa. ¿Cómo decírselo a mi mamá, cómo lo iba a tomar? O cómo lo iba a tomar mi papá, porque mi papá es muy amoroso. A la fecha él es muy amoroso y decía, lo voy a decepcionar y eso. Pero... ¿Y eras madre soltera? No, eso es lo más chistoso. ¿Estabas casada? Sí, entonces yo me sentía nerviosa que cómo se lo iba a decir. Pues resulta que se lo dije, mi mamá, qué barbaridad, no te diste tiempo, no terminaste la universidad, porque me hacía falta todavía. Me hacían falta 2 años en la universidad. Estudié embarazada, pero para sacar el título o el seminario, mi hijo exactamente nació cuando yo iba a sacar el seminario. Y no lo pude terminar. Pero yo trabajaba en ese tiempo en Vital, que es la mamá de la propietaria donde trabajo ahora. Entonces yo recuerdo que yo normal trabajaba con mi panza, y otra de las cosas era, como se lo digo a mi jefa, porque mi jefa era otra que decía, no tengas hijos temprano, date tu tiempo, prepárate, disfruta la vida. Y yo, como se lo digo, esta señora capaz y también me... Pero gracias a Dios ella era, a pesar de que era mi jefa, no sé si era de ella, instinto, me aconsejaba bastante. Y cuando le dije que estaba embarazada, ella me decía, felicidades, pero me lo dijo con una cara que yo se había decepcionado. Dije, pues de tantos consejos que me dio, al final va a decir que no le escuché, pero se dio. Entonces, al momento que mi hijo iba a nacer, fue un show. No fue difícil, pero fue un show. Ya le voy a explicar porque en ese tiempo yo vivía en Masaya, carretera Tisma, vivía con mi suegra y mi esposo, y Masaya es un lugar pues donde hay hospitales y todo, pero yo vivía adentro, carretera Tisma. En un municipio de Masaya. 20 minutos para llegar a Masaya. A mi hijo se le ocurrió nacer a las 5:30 de la mañana, pero a mí me empezaron los dolores de toda la noche. Y
Y yo decía, ¿cómo voy a salir de aquí? Y mi suegra era enfermera. Ella me decía, si me toca recibirlo aquí, lo voy a recibir. Recuerdo que ella estaba preparando todo por si no llegaba a tiempo. Y tuve que esperar que saliera el primer bus que sale de Tisma a Masaya. Y con dolores de parto. Con dolores, pero mire cómo es Dios. Que el chofer iba diciendo, móntense lo más rápido que pueda, que aquí llevo una de emergencia que lleva el niño casi afuera. Y yo, qué lindo decirle así. Pero era verdad, yo así iba, y ese hombre no pasaba por el hospital y me dejó en el portón de emergencia. Y yo sé cómo son las cosas, Dios es grande, que todo lo puso como era, y pues no fue traumático, pero sí encontraste fue chistoso. ángeles en el camino. Sí, y mi suegra que siempre iba ahí. Me hubiese gustado que hubiese sido mi mamá, pero mi mamá vivía aquí y yo vivía en Masaya. Ese día mi esposo estaba de turno, solo estuve con mi suegra. Él no pudo estar en el parto, pues porque estaba de turno, pero en cuanto yo lo llamé, él al ratito estaba ahí. Y él quería verlo nacer porque por ser hijo de la enfermera él podía entrar más rápido. Y no lo pudo ver nacer, pero todo fue bien. En el trabajo, yo recuerdo que mi hijo iba a nacer a finales de abril, nació a inicios de abril. Y yo estaba arreglando un mueble, estaba montada en una silla con la gran panza. Y la hija de mi jefa me dice, vos deberías de irte ya de vacaciones, me dice, porque ya pronto parece que van a hacer y vos mira dónde estás limpiando. Yo, no, todavía aguanto. No, me dice, a los 2 días yo ya estaba. Ya estabas teniendo al niño. Aquí estamos hablando de historias, las historias que pasamos todas las mujeres, ¿verdad? A mí me encanta, todos tenemos una historia que contar y eso es lo más maravilloso. No existen pequeñas o grandes historias, son nuestras historias y son maravillosas. Sobre todo estas historias de ser mamá. A cada una nos ha tocado diferente, pero para cada una ha sido un gran aprendizaje y sobre todo un aprendizaje de amor. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Ivania González y Lisette Rocha. Mamás, simplemente mamás, pero todas las mamás tenemos una historia maravillosa y linda que contar y ellas nos están contando su historia de ser madres primerizas, cómo les fue en el parto. A cada una hemos vivido una historia diferente y esa es la riqueza de la vida. Sí. Imagínate vos en el bus de Tisma a Masaya, el bucero corriendo con vos. Eso fue muy chistoso, la verdad. Bueno, tenés a tu bebé y ¿quién te cuida al bebé? Esa es otra situación que vivimos las mujeres. ¿Quién nos ayuda? Hay veces son las mamás, las abuelas, las tías. En tu caso, ¿quién te ayudó con el bebé? Porque vos tenías que regresar a trabajar. Sí, como yo contaba, yo vivía en Masaya, carretera Tisma. Ya cuando el niño nació, yo decía, bueno, me voy a dedicar a él, decía yo, pero este es mi trabajo, porque mi trabajo me gustaba. Empecé a tomarle amor a lo que hacía y decía, no, yo no lo voy a dejar, yo voy a trabajar, estoy joven. Pero no pudiste terminar la carrera, ¿sí? No pude terminar la carrera, pero lo que yo hacía en mi trabajo me gustaba mucho. Entonces yo decía, yo voy a regresar. Y como me tomé todo el embarazo, yo no quería dejar el trabajo porque querías más tiempo después del parto. Yo a mi bebé lo dejé casi de 4 meses.
Pero ya cuando estaba dos, hombre, yo tengo que buscar quién me lo va a cuidar porque yo no puedo. ¿Y tu suegra no podía porque ella trabajaba? Mi suegra trabajaba, en donde vivíamos solo éramos mi suegra, mi esposo y yo. Entonces mi hijo, ¿con quién iba a quedar? Entonces tuve que venir a vivir con mi mamá. Mi esposo, mi hijo y yo nos venimos para Managua. Y ahí yo creía, pues, quería a la vez y a la misma vez no, que mi mamá me lo cuidara, porque decía, no puede estar en manos más seguras que con las de mi mamá. Pero mi mamá en ese tiempo tenía un trabajo y yo decía, no voy a ir de egoísta a quitarle su trabajo para que ella cuide a mi hijo, porque ella por cuidarnos a nosotros, ella no se realizó. Entonces yo decía, ¿cómo le hago? Pero miraba que mi primo constantemente, cuando yo estaba con el niño, le daba de mamá. ¿Un primo tuyo? Sí, con el que nos criamos, con el que es como vivía. tu hermano. Sí. Él estaba siempre ahí y se encariñaba del niño. Y yo hasta que un día le dije, ¿no te gustaría ayudarme a cuidarlo? O cosas así. Y yo bien tirándole ahí. Y él hubo un día y me dijo, ¿sabes qué? Si vos me enseñás, probémosme. Y yo con miedo, porque mi primo era un niño en ese tiempo, tenía 17 años. Y me acuerdo que le enseñaba a hacer la pacha, le anotaba cuánto le iba a echar por cada onza. El pañal era un problema, él decía, me da cosa cambiar el pañal. Porque en esos tiempos era pañal de tela y había con gasilla. Tela y había desechable, pero me dio miedo el de la gasilla, entonces quedó desechable. Mi hijo se crió con pañal desechable, porque me dio miedo, hay cosas que dan miedo. Entonces, se lanzó mi primo a cuidármelo, llegó el primer día yo estaba súper nerviosa, cada rato yo estaba llamando, ¿cómo vas con el niño? Ya está dormido, me decía él. Entonces, y bueno, le puse una hamaca para que él no lo pusiera en la cama, porque me daba miedo que se le cayera o algo así. Entonces, siempre lo estaba llamando. Y él me decía, tranquilo, tengo todo bajo control, me decía yo. Te la ganaba. Sí, pero yo con aquello que no trabajaba bien, todo el tiempo estaba escribiéndole. Pero yo lo llamaba al teléfono convencional que había en mi casa. Ese tiempo él no tenía teléfono. Y yo decía, hombre, tengo que invertir yo para un teléfono. Y ahí andaba con la cosa, pero él con su primer pago se compró su primer teléfono, que hasta me lo presumió. Entonces, y por aquello, hasta la fecha yo se lo agradezco a mi primo. Aquí tenemos dos casos sorprendentes o diferentes, ¿verdad? Que rompen con el paradigma que tenemos. Tu papá crió 5 hijas y a vos, tu primo varón, te cuidó a tu hijo. A mi hijo. Imagínate, Sí. Hay veces yo pienso que somos nosotras mismas, las mujeres, que no le permitimos a los hombres desarrollar ese instinto paternal adecuadamente, o pensamos no va a poder, si pueden. Entonces yo creo que al no permitirles a los hombres, ellos mismos se apartan y dicen, bueno, que ellas lo hagan, ¿verdad? Pero estamos viendo que en este caso, en el tuyo y en el tuyo, desempeñaron muy bien el papel. ¿Y hasta cuánto tiempo cuidó tu primo a tu Me hijo? lo cuidó 1 año y medio. Mi hijo con él aprendió a caminar, pero él me lo hizo súper chispa. Ese niño era necio porque él lo molestaba, él lo hacía inquieto, como es varón, jugaban. Entonces él solo me mandaba videos cuando él ya caminó, él me mandaba su primera palabra. Mi hijo no dijo ni mamá ni papá. Dijo, en ese tiempo nosotros pues todavía le llamábamos a mi primo por su apodo. Entonces mi hijo para todo, Tata. Y yo, no, dice mamá, Tata, me decía. y cada vez que lo llevaba yo le decía, vamos donde Jason, porque así se llama mi primo. Y mi hijo no le dice Jason. Hasta la fecha le dice tío Tata. Y me imagino que va a tener de por vida un gran nexo con él. Sí, porque se vuelve loquito él y mi bebé que tengo ahora también es loquita por él. ¡Qué belleza! ¿Y vos cómo fue? ¿Ya tuviste a tu primer niño, a César? Sí, tuve a Cesarito y para ese tiempo pues yo trabajaba y la mamá del papá del niño era profesora. Entonces, para el tiempo en el que yo tenía que dar a luz, ella se jubiló.
pero yo sí tuve ayuda del papá de él. El papá lo crió junto con la abuela. O sea, él estaba ahí y era la mamá de él quien le enseñaba cómo hacer las cosas. Entonces, en eso sí tuve ayuda, pero para mí era difícil porque cuando el niño caminó, yo no estaba. Cuando su primera palabra, él dijo mamá, pero la dijo enojado. Dijo mamá, enojado en la cama porque estaba con la abuela y yo estaba, no recuerdo qué estaba haciendo en ese momento. Como poniendo quejas. Entonces. Como poniendo quejas porque no estás aquí, nunca te veo. Entonces yo salí corriendo, me acuerdo que me puse a llorar porque soy bien llorona. Y el niño dijo mamá, yo sé que dijo mamá, pero lo dijo enojada. Entonces me dice, parece entonces mi suegra, ¿viste? Que te está reclamando. Así dijo mamá. Pero en ese caso sí tuve ayuda. Quien lo crió fue el papá. Me acuerdo que en la cama le hacía un nido, no sé, agarraba una almohada, agarraba una sábana, una toalla, la enrollaba y ahí lo ponía. Yo solo llegaba y encontraba al niño así y él igualito así. Los dos dormidos y yo, ok, perfecto, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque era divertida ver la escena. Literal, él metido en un montón de sábanas, como un nido. No sé cómo lo hacía, pero ahí estaba. Entonces, tuviste la ayuda del papá. Tuve la ayuda del papá. Sí, porque pues para ese tiempo él no trabajaba, trabajaba yo. Y realmente mi trabajo era muy importante en ese entonces y me enfoqué en trabajar. Y él trabajaba esporádicamente, pero él estuvo más presente con el niño y la abuela que yo. Y lo disfrutó. Lo disfrutó. Eso es importante porque hay papás que pueden estar en la casa, pero ahí están y no es que estén viendo a los niños, ¿verdad? Le preparaba sus comidas extrañas. Para mí eran extrañas, la verdad, porque era su manera de que él cocinaba, le hacía sus frescos extraños. Mi hijo come muchos vegetales y batidos y té. Mi hijo toma té de manzanilla, té de canela. Porque su papá sí lo Porque creó. su papá se lo enseñó. Ve, qué cosas, ¿verdad? Pero entonces al final se repite un poquito la historia que vos tuviste. Porque encontraste un papá para tu hijo que desarrollara su parte paternal y la disfrutara. Sí. Por ese particular, pues, fue muy buena la crianza de Cesarito. Tuve quien lo ayudara. Aunque a veces cuando empezó a caminar, me acuerdo que me tenía que ir a trabajar y una vez me persiguió desde la puerta hasta una cuadra pegando gritos, mamá, no te vayas. Y eso para mí fue muy horrible. Fue muy horrible, fue muy feo ver cómo el niño pegaba carrera detrás de mí diciendo, no te vayas, no te vayas. Me acuerdo que lo abracé 5 minutos y me fui llorando todo el camino. Yo iba llorando en el bus, yo llegué llorando al trabajo, pasé llorando todo el día, porque fue una experiencia muy fea. Y esa es la parte que las mamás no contamos, esa es la parte dolorosa, ¿verdad? Cuando tenemos que irnos a trabajar, yo igual me fui, mi hijo tuvo una operación muy difícil, adquirió una lesión cerebral y cuando él cumplió 3 meses, yo me tuve que ir a trabajar porque él había estado hospitalizado y debíamos $45,000 en el hospital. O sea, mamá y papá tenían que trabajar, ¿verdad? Mi mamá jugó un rol súper importante. Mi mami se jubiló, dejó de trabajar para ayudarme con el niño, porque los médicos dijeron, usted no puede dejar el niño en manos de cualquier persona, porque es un niño que ha pasado un proceso, estuvo 1 mes en cuidados intensivos. Y yo me fui llorando. El mismo día que el niño cumplió 3 meses, ese día yo comencé mi trabajo. Pero Dios sabe lo que hace porque necesitábamos pagar esas cuentas, el niño necesitaba terapeuta, entonces ¿qué nos toca? Y al final fue como una terapia para mí porque a lo mejor si me hubiera quedado en la casa, me hubiera hecho la víctima, ay, mi hijo tiene lesión, ay, tuve que ir a trabajar, no me dio tiempo ni de ponerme a pensar, pobre de mí, ¿verdad? Porque tenía que trabajar. Y sí, me fui llorando, pasé llorando todo el día también, pero creo que todas esas experiencias de ser madre nos hacen más fuertes como individuos o más empáticas con otras mujeres, ¿verdad? Porque quien no ha pasado situaciones difíciles no va a poder comprender a las otras personas. Entonces, ahora vos valorás, por ejemplo, todo lo que hizo tu primo
Sí, es que él fue Eso el no que tiene estuvo ahí, precio. ¿no? Que mi mamá haya renunciado a su trabajo para quedarse con mi hijo, tampoco tiene precio. Y como sea, tu marido en ese tiempo también cuidó al niño, también no tiene precio, ¿verdad? Entonces son esas experiencias lindas que nos marcan, a veces son dolorosas, pero son las que nos hacen crecer y son la realidad de ser madre. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Ivania González y Lisette Rocha. Con ellas estamos hablando simplemente de lo cotidiano, de lo que nos ha pasado a todas las mujeres en la experiencia, en el camino de ser madre. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Ivania González y Lisette Rocha. Ellas nos están contando sus experiencias de ser madre. Ser madre va más allá de tener al bebé 9 meses en nuestro vientre. Hay veces requiere que renunciemos a muchas cosas, pasamos por situaciones difíciles, comenzando por el cuidado. Hay veces si no tenés a tu mamá o algún familiar o están trabajando, con quién dejamos a los niños. Entonces cada quien vive experiencias diferentes del cuidado de nuestros hijos o tenemos que trabajar y nos vamos con el corazón en la mano cada vez que dejamos a nuestros niños, pero tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar porque pues hay que llevar el sustento a los hogares o apoyar a los esposos para llevar el sustento a los hogares. Lisette, ya regresaste al trabajo y ya después, ¿cuánto tiempo después tuviste a tu segunda hija? 5 años después. 5 años después nació mi bebé, que ahorita tiene 1 año y medio, pero fue algo difícil porque nació cuando yo no tenía trabajo, porque tuve que renunciar para dedicarme un tiempo a mi niño mayor. Yo en parte sí me sentía como frustrada porque no tenía dinero, la cosa se hacía más difícil. Vos estás acostumbrada, cuando las mujeres trabajamos estamos acostumbradas a tener nuestra solvencia o nuestro aporte, ¿verdad? Sí. Y no es lo mismo un salario que 2 salarios en la casa. Así es, entonces en parte es bonito porque mi hijo, él ejerce un deporte, él es patinador de velocidad, entonces yo embarazada lo acompañaba a sus prácticas, mi hija pues mira a su hermano y ella también le llama la atención, pero yo decía no, yo tengo que regresar a trabajar porque ahora son 2 niños, la cosa está más difícil, cuando se enferman es complicado y no tener dinero porque hay cosas que se pueden y hay otras que no. La leche y cuestiones pues que realmente necesitamos más dinero y hay que trabajar. Y resulta que mi niña no se quedaba con nadie. Ella se apegó demasiado a mí porque empecé a trabajar cuando ella tenía 1 año. 1 año, yo empecé a trabajar a inicios de este año. En noviembre del año pasado, la hija de mi jefa, donde trabajaba cuando estaba embarazada del niño, me hizo la propuesta y yo más que contenta, pero yo decía, ahora el detalle está, ¿quién me va a cuidar a la niña? ¿Y quién me va a cuidar al niño? Porque los 2 juntos eran un temblor, un terremoto, esos 2 juntos. Entonces, convencí a mi tía, a la mamá de mi primo. Entonces, ella me dijo, sí, dale pues, a los 2. Pero a la semana de que ella me cuidaba, me decía, te cuido a la niña, pero el niño no. Porque los 2 engavidados no se pueden.
el uno molesta al otro, el otro al otro y no se puede. Y mi hijo estaba de vacaciones, no había ni entrado a clase. Entonces eso era como ¿Ya muy ahorita tu hijo difícil. tiene? Tiene 7 años. 7. Sí, mi hija nació cuando él tenía 5. Todavía yo cuidé a mi hija 1 año y medio. Yo sí la vi caminar esta vez, sí la disfruté. A ella la vi caminar, le vi sus primeros pasos, la vi gatear, la escuché hablar. Igual, no dijo mamá, dijo tata. Pero esta vez no fue tata por el tío, fue tata por el abuelo. Porque en mi casa, como yo estuve sin trabajo 3 años, mi mamá comenzamos a buscar qué hacer para ganar dinero porque yo necesitaba para la niña. Pusimos un negocio de tortilla. Mi hija, es que si usted la viera, ella palmea y mi papá también nos ayuda y todo, y mi papá siempre la agarraba. Cuando ella lloraba o algo así, la agarraba. Una vez fuimos a visitar a la familia de mi mamá y mi hijo mayor conoció a su tata. Entonces ella aprendió a decir tata por el hermano, porque para todo el hermano decía, ¿cuándo me voy a ir a ver el tata? ¿Cuándo me voy a ir a ver? Entonces ella aprendió a decir tata, pero no era por el tío, era por el abuelo. Entonces pues esta vez no era enseñarle a mi tía cómo cambiar pañal o cómo darle la pacha, era que mi hija se acostumbrara a ella, porque mi hija usted la puede ver y todo, pero ella no se deja tocar. Ella de lejito te mira bonito, te puedo sonreír, te puedo saludar, te dice hola, te dice cómo estás, pero no la toques, porque no se deja. Entonces fue complicado, pasamos 3 meses que la niña se acostumbrara, mi tía se adaptara. Al final se adaptó. Recuerdo que el primer día que yo llegué a trabajar a Vichanti, que fue el 1 de enero, no, el 2 de enero, sí, el 2 de enero, yo iba tranquila, relajada, estaba con mi tía ya sí, ella es grande, ¿sabes? Sí, cuando yo llegué, mi hija no me habló. Me hizo mala cara, no me habló, se pasó, durmió, se acomodó con el hermano y a mí no me habló. Al día siguiente yo fui, ella se fue enojada otra vez con la tía y esa niña no me habló como en 1 semana. Es increíble, ¿verdad? Los niños cómo son, y tal vez hay veces es que tenemos que hablar y explicarles en la medida del... Pero ¿cómo le explicamos a una niña de 1 añito? Sí, que mamá va a trabajar. Sí. Sí, es complicado, pero... Y claro, nosotras con todo el dolor del alma, pero toca, ¿verdad? Y en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de tu segunda hija? Con mi segunda hija, ya estaba separada del papá. Sí, es del mismo papá, pero ya estábamos separados y fue un poco más complicado con Victoria, porque la tuve para una fecha en la que ya me quedé sin trabajo formalmente, en un tiempo en el que el país estaba escaso, los recursos, y ella desde los 3 meses tuve amenaza de aborto, literal, ya tenía contracción, ella desde los 3 meses quería nacer, pasé mucho tiempo en emergencia, y fue difícil con ella porque ya no tenía trabajo, el niño ya tenía 7 años, lo tuve para cuando el niño tenía 7 años, estaba en el colegio, necesitaba sustentar al niño, sustentarme yo y sustentarla a ella, venía una nueva bebé en camino, todas las cosas que se requerían, y esta vez pues estuve en la casa de mi papá y quienes me ayudaron en ese momento fueron mis hermanas. En particular la cuarta de mis hermanas, que era Ana, que pues ella no tiene hijos, siempre ha cuidado a los sobrinos, siempre ha sido la tía de los sobrinos. Entonces ella fue la que estuvo ahí. Cuando nació Victoria, pues ella es la que estuvo ahí conmigo, ella literal la recibió en un estado de, como decimos los nicas, estaba de goma, porque una noche antes se había ido a parrandear. Y cuando llegó en la madrugada a dejarme comida, según ella, mira, te traigo comida, y yo pegándole grito, ya van a hacer. Por suerte tenía el hospital muy cerca, tuve esa ventaja, entonces ella la recibió, pero, bueno, Ivania, ¿qué vas a hacer? Tuve 3 meses de reposo porque sí fue complicado el parto, todo el embarazo con ella, y pues fui al mercado, me compré una bandeja,
recuerdo, por Carretera Norte a comprar cajetas por mayor y a venderlas a la calle. Literalmente, a vender a la sí, calle. A vender cajetas a la calle. Entonces, bueno, no, gracias a Dios me iba muy bien, pero pues las dificultades, sol, lluvia, sí. La mayoría de las personas que te miran en la calle, porque tenemos ese problema horrible, que sos mujer vendedora y literal sí se te acercan, mira amor, que no sé qué, y que cuánto me da esto, y yo solo seguir caminando, rezándole a Dios que no me hagan nada, porque tenemos ese problema también de que no te pueden ver porque te quieren acosar, y eso es feo. Después el cochecito que usaba para andar a Victoria, lo agarré para vender arroz con leche. Hacía mi porra de arroz con leche, la montaba en el cochecito y me lo iba a vender. De hecho, con mi mamá ella empezó a ir más a la casa, ya cuando nosotras ya estábamos realizadas como mujeres. Y pues ella preparaba cajetas cuando nosotros éramos muy chiquitas, entonces nos enseñó a hacer cajetas. Entonces después yo las preparaba, hacía de coco, hacíamos de maní, hacíamos el coyolito, ya por la mañana lo dejábamos y en la tarde yo me iba a venderlo. Vendí cajeta, vendí arroz con leche y de ahí sacaba para el almuerzo diario, para la leche de la niña, para el aseo personal de ellos dos y del mío y para sustentarnos hasta que llegó el ángel a mi vida, Lilian, que actualmente le estoy trabajando en Vichanti, soy su gerente. Y ha sido conocerla a ella en el tiempo en el que yo estuve ahorita sin trabajo. Fue una bendición increíble. Ahora vos entendés a la gente que está en la calle, porque estuviste en la calle para poder sustentar a tus hijos. Ahora estar en una oficina, es decir, detrás de un mostrador, es otra historia, ¿verdad? Es un giro totalmente grande, porque había muchas cosas negativas que yo me decía a mí misma. Si me llegué a frustrar por no tener trabajo, por tener 2 niños, por no tener quien me lo cuidara, porque mis hermanas me lo miraban un momento, pero si mi hermana decidía irse en ese momento, la responsabilidad es mía. Yo tenía que cargar con esa responsabilidad, entonces sí me llegué a frustrar un poco, estaba de mal humor, pero conocer a Lilian me hizo ver una perspectiva totalmente diferente. Ha habido un crecimiento, es decir, ustedes trabajan en el mismo lugar y esta es una empresa de crecimiento espiritual, físico, emocional. Entonces ustedes también han crecido y eso les permite además crecer como mujeres y como madres. Así es, más con Lilian, porque es que Lilian es una persona que, bueno, en el momento que mi tía me dice no te puedo cuidar al niño, yo le platico a ella, me dice, no hay problema, tráetelo. Sí. Aquí te lo miramos, me dice. Aquí no hay problema, aquí te lo distraemos. Ahí hasta hay una área para niños. El área de niños. Y mi hijo ahí pasa parte de la mañana jugando, se acompaña con el hijo de ella y pues ella los recibe con, no sé, es amable, los mira y hasta los saluda y mi hijo hasta pregunta. Es decir, todas las mañanas vos te llevas a tu hijo a tu trabajo. Sí. Hasta que va a la escuela, que es al otro lado. Al otro lado del trabajo. Lo crucé al colegio que está al otro lado porque ya que ella me dio la oportunidad de llevarlo, yo digo, bueno, vamos a matricularlo al otro lado. A veces él me dice, mamá, yo puedo estar como trabajadora ahí, quiero una camisa. Y como yo soy súper pequeña y él es alto y delgado, él a veces se pone mis camisas de uniforme y se va y se pasa así delante de la línea. Y la línea, voy a ir pensando ya en camisitas. Pero eso es lindo que realmente hayan empresas que como madres a uno le ayuden, ¿verdad? Sí. Porque además trabajas con satisfacción, tranquila. Y en tu caso es lo mismo, llevas a tu niño a las 8 de la mañana, el niño entra con vos al trabajo. ¿No? Inclusive cuando no tengo quien me cuide a Victoria, lístate que nos vamos para Vichanti. Vamos a Vichanti, vamos donde la Lilian. Sí, pero te portas bien, le digo. Sí, me voy a portar bien. Se porta bien un ratito, pero pues estamos claros que es una niña, pero sí, es una grandísima ayuda saber que contamos con que nuestra líder nos está dando la oportunidad de quitarnos, porque es un estrés.
Es un estrés horrible pensar quién me va a ver al niño, qué voy a hacer, no me voy a concentrar en mi trabajo porque estoy pensando qué voy a hacer con ello. Entonces ese es un alivio enorme, la oportunidad que ella nos da de haber creado esa área para poder tenerlo y que estemos trabajando tranquilamente. Inclusive con los clientes que llegan. Tuvimos el caso de una mamá que acababa de tener a su bebé y no había tenido la oportunidad de tomarse el tiempo para ella misma. Y se apareció con su bebé de 4 meses, si no me equivoco. Sí, de verdad, de 4 meses. Y no, a ver, y entre todas lo cuidaron. Tenemos un video de que yo le estoy diciendo que diga mi nombre, de Sibania, y la niña solo me hacía así. Entonces, si nosotras tuvimos esa oportunidad, nosotras por sororidad, porque conocemos lo que es pasar por ese momento, pudimos tener a esa bebé para que la mamá tuviera un tiempo para ella, porque no tenemos tiempo para nosotras mismas, nos descuidamos. Así es, hay veces se nos olvida que para poder ser buenas mamás tenemos que amarnos, cuidarnos a nosotras mismas, porque no podemos dar lo que no tenemos. Los seres humanos no pueden dar lo que no sos y lo que no hay dentro de vos, ¿verdad? Exacto. Pero ese es otro aprendizaje de ser mamá y otro programa. Pero, Ivani, en 3 palabras o en pocas palabras, definime qué ha significado para vos ser mamá. Ha sido caóticamente hermosa. Sí. Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo volvería a ser mamá las veces que sean necesarias. Y para vos, Lizeth, contanos, ¿qué ha significado para vos ser mamá? Ha significado un reto. La verdad, ser mamá es lindo, pero a la misma vez es un reto y es difícil, pero es lindo. Porque a veces uno dice, ay, este niño me sacó de mis casillas, pero al final los amamos y ahí estamos. Yo cuando los regaño y los miro digo, ay, qué cosita más linda la que yo tengo, pero a veces es difícil ser mamá, pero es bonito. Así es. Es una de las experiencias más maravillosas que las mujeres podemos tener, ser mamá, ¿verdad? No importa las circunstancias. Mi hijo mayor tiene lesión cerebral y yo lo he disfrutado impresionantemente. Que él sea diferente no hace ninguna diferencia. Yo digo que él es igual y es diferente. Y lo he disfrutado cada momento, cada etapa de su vida en su diferencia, igual a mi otra hija. Tengo una hija de 15 años y he disfrutado cada etapa y cada momento de su vida. Y para mí también ser mamá es lo más hermoso que me ha podido pasar. Gracias, amigos y amigas, por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.